nos encontramos con el grupo del Movimiento Secular del barrio La Soledad. Ellos son un grupo de laicos comprometidos al servicio de la Iglesia, quienes nos van a colaborar en este trabajo acerca del sondeo que el primer punto de la evaluación del Antiguo Testamento propone, y vamos a dialogar sobre algunos términos o conceptos tratados en el Antiguo Testamento, en este caso del Génesis. El Génesis es la narración de Dios, de la obra de Dios, que influye en la creación del mundo, la creación del hombre y las demás obras propias de un ser poderoso que inicia el procedimiento de las cosas existentes. El Génesis es el primer libro que habla de toda la obra y creación, personajes como Abraham, la promesa de Dios que hizo de su descendencia en la tierra. El Génesis es un libro bellísimo en la Sagrada Escritura, donde confirma la creación de la humanidad. El Génesis es uno de los primeros 5 libros de la Santa Biblia, donde nos describe la creación del mundo. El Génesis es el primer libro de la Santa Biblia, y en él se encuentran los relatos como el de la creación, que es muy conocido por todos. El Génesis es la creación del hombre y de la mujer, y que es extendido para todo el mundo y el universo. El segundo término del que vamos a hablar es el Éxodo. Siguiendo la misma metodología, cada uno de ellos va a expresar la concepción que tiene acerca de él. El Éxodo se basa en la liberación del pueblo de Dios los libera de la esclavitud, los asiste durante un gran camino y tiene sus principios fundados en que el amor de Dios a su pueblo y su gran misericordia le da y les facilita la liberación con un largo procedimiento, con un largo procedimiento que consiste en un camino largo de muchos años por el desierto para obtener la posesión de la tierra prometida. En esto influyen los personajes principales como Moisés y Aarón, y las conversaciones que estos dos personajes tienen con Dios, especialmente con Yahvé en esa época. Este libro narra las hazañas y Dios valiéndose de Moisés, con quien Dios habla y a la vez comunica al pueblo. También la liberación de los israelitas de Egipto y los saca de Egipto, para sacarlos de Egipto. El Éxodo también hace parte de los libros de la Sagrada Escritura. Es el pacto que hace Dios con su pueblo escogido. El pueblo donde le faltó fe para esperar la promesa prometida. El Éxodo es también un libro del Antiguo Testamento, donde hay mucha, digámoslo así, comunicación entre Dios y Moisés y una alianza con el pueblo israelí. Para mí,
Éxodo es el libro del Antiguo Testamento donde se narran historias. También encontramos en él los mandamientos de Dios que se los dio a Moisés. Continuamos con con el siguiente término o concepto referente a la Pascua. Para ustedes, ¿qué es o qué significa la Pascua en el Antiguo Testamento? Y si de pronto recuerdan en qué libro o en qué episodios del Antiguo Testamento se habla acerca de la Pascua. La Pascua es una festividad alegre del pueblo de Dios que anualmente la celebraba en el Antiguo Testamento, en la antigüedad. Ella es la alegría con que fueron liberados el pueblo esclavizado en ese entonces. La gracia que Dios dio con su gran misericordia al pueblo de Israel que por varios años, más de 40, estuvieron transitando por el desierto y fueron asistidos por Dios en sus necesidades, la alimentación, las enfermedades y demás circunstancias humanas. Revela también el contacto de Dios con su pueblo y de esa finalidad semejante, pues, que hace correlación a una meta de premio que es la tierra prometida, semblanza de lo que Cristo viene en lo futuro a ser nuestro Salvador, dándonos el premio prometido de la gloria eterna. Pascua es el paso de la muerte a la vida. Es el recuerdo de nuestro Señor Jesucristo, donde se celebra la fiesta conmemorable en la Semana Santa. Pues para mí la Pascua era una celebración que hacían antiguamente pues los israelitas, ¿sí? Y donde ofrecían sacrificios a Yahvé. La Pascua que celebraba el pueblo de Israel, allí comían panes sin levadura, hacían una gran fiesta. Los israelitas en la Pascua se reunían para festejar ese día con mucha alegría. Pascua también significa paz. El próximo término a tratar es los géneros literarios. Aquí ellos van a expresar el conocimiento que tienen acerca de él, de una manera muy sencilla, en su propio lenguaje y como lo han entendido. Géneros literarios. Yo entiendo que son como diversas formas o maneras que los autores de la Sagrada Biblia utilizaron para poderla escribir. Pues géneros literarios era la forma de expresión de ellos o la forma de expresarnos actualmente sobre algo que sucedió, ¿sí? Por ejemplo, Yahvé nos ha salvado, Yahvé nos salvó. Géneros literarios en la Biblia es la forma o la manera de expresar algo
Géneros literarios para mí significa la compilación de hechos históricos relacionados con el pueblo de Israel, con los profetas y demás miembros de aquel pueblo que tuvieron inspiración por Dios y se tradujo en una manera popular de hijos a padres y descendientes. Dialoguemos ahora un poco acerca de lo que ustedes consideran desde su estudio que han hecho, de lo que han escuchado, de la lectura que también han realizado de la Santa Biblia, su concepción acerca del profeta. El profeta fue un ser dotado e inspirado en sus sentimientos y en su mente por Dios para profetizar, anunciar y denunciar. Profetas fueron hombres que se pronunciaron al pueblo enviados por Dios. Para mí, profeta es una persona iluminada por el Espíritu Santo, donde predice algo que va a suceder. Los profetas fueron hombres que hallaron al pueblo a veces muy fuerte y otras veces alentándolo. A pesar de sus infidelidades, ellos hablaban por mandato divino, eran iluminados. ¿Qué saben ustedes acerca de lo que la Biblia relata con respecto a los jueces? ¿Quiénes serían los jueces en el pueblo de Israel? ¿O qué fueron los jueces en el pueblo de Israel y qué significaron? Los jueces fueron los que guiaron al pueblo, lo dirigían y lo defendían. Ese es el papel de los jueces. Los jueces, personas defensoras del pueblo israelí. Los jueces de esa época sí defendían al pueblo, no como los de ahora, que solo juzgan, mas no defienden a su pueblo. Los jueces para mí eran seres, personajes que acumulaban ciertos principios buenos para gobierno de sus de los habitantes de esa época, tratando de hacer justicia en la verdad, en los principios y en las orientaciones del pueblo de Israel. Siguiendo esta secuencia tan bella que hemos traído hasta el momento, dialoguemos ahora acerca de los sabios en el pueblo de Israel. Los sabios recibían la sabiduría, que realmente es un don de parte de Dios para hacer cuanto Él les encomendaba. Personas dotadas con sabiduría, pero sobre todo con la sabiduría de Dios. Los sabios eran personas inspiradas por Dios, hablaban con sabiduría divina. Eran personas privilegiadas por una gracia especial, o llamemos un don espiritual que Dios les permitía o les concedía para juzgar y sentenciar y obrar. Bien, avancemos un poco y referenciemos lo que conocemos acerca del canon. Canon, una compilación de mandatos o leyes que se cumplían por esa época.
Canon en la Biblia fueron los libros que fueron inspirados por Dios. El canon fueron varios libros que fueron inspirados por Dios y era un compendio de leyes. El canon lo relaciono con la ley o algo así similar. Por eso en la Biblia se dice que los libros que fueron aceptados como inspirados por Dios son los que están en el canon. Para terminar ya esta primera parte, vamos a referirnos a los apócrifos, una palabra casi poco mencionada y poco utilizada en nuestro lenguaje cotidiano, pero que quizá de pronto ustedes tengan algún conocimiento al respecto sobre ella. No estoy segura de los apócrifos, pero me parece que son algunos escritos que no están en el canon bíblico. Fueron algunos libros hallados que no fueron aceptados en la Santa Biblia. Los apócrifos fueron libros que no fueron inspirados por Dios. Apócrifos son las narraciones populares, añadiendo a ellos ciertas conveniencias propias que los hacían más estrictos o más reales, o los adornaban para que tuvieran una especie de impacto en la creencia en el ser humano acerca de Dios. Hemos terminado esta primera sesión, seguimos dialogando de una manera más amplia sobre la creación de la que ya nos referimos cuando hablábamos en el libro del Génesis, del diluvio, de las plagas de Egipto, los reyes, los profetas y los jueces. Lo vamos a hacer también siguiendo la metodología en forma espontánea, respetando la palabra de uno y de otro. Dialoguemos acerca de la creación. Dios hizo el cielo, la tierra y cuanto existe sobre este universo. El tiempo no cuenta en Dios. El símbolo de los 7 días pudo ser mucho tiempo, pudo ser un mandato específico y instantáneo, como también un procedimiento que generó el principio, el progreso, la vida, con todas sus circunstancias, y solamente se tiene en cuenta simbólicamente para facilidad de la mente humana expresarlo de una manera sencilla. 7 días, el primero el orden de las cosas, la creación del hombre, todo esto es obra de Dios y como tal cosa solamente debemos dar creencia y tener la fe en esos principios, que Dios es incógnito para nosotros en el sentido de sus métodos y de su manera de haberlas creado. Bien, otra opinión acerca de la creación. Dios creó el cielo y la tierra y vio que todo era bueno. Creó al hombre y a la mujer para que poblaran la tierra. La creación, pues para mí es una obra tan maravillosa que hizo nuestro Señor Dios Creador, Dios Todopoderoso, que le dio vida al hombre, al ser humano, y que para la salvación nuestra nos estimó dar a su propio Hijo en sacrificio por la salvación del mundo.
Dios todo lo que crea lo ve bien o lo hizo bien, ¿cierto? Vio que era bueno, nos expresa el Génesis. Cuando Dios crea al hombre, expresa la Biblia que Dios le dio dominio sobre todo cuanto había creado. Por tanto, la creación es la expresión, es el cántico, alabanza de parte de Dios para la humanidad. Todo lo ha hecho bien, todo lo hizo para bien. Todo cuanto creó Dios es bueno. Dios creó al hombre a imagen y semejanza suya, expresa también el Génesis. Lo creó a semejanza suya, a su imagen, en el amor, para que nos amemos unos a otros. Esto es lo más grande realmente de la obra creadora de Dios, que nos crea en el amor y para el amor. Dialoguemos ahora acerca del diluvio. Conocemos a un personaje muy famoso desde que éramos niños, llamado Noé. ¿Qué sabemos acerca del diluvio? Del diluvio sabemos que el hombre fue creado con perfección, pero por su falla con Dios en la primera pareja, se inició pues que sus debilidades, el hombre, así como fue hecho con semejanza a Dios, también después del pecado vino a tener esas circunstancias. El diluvio nos hace pensar en que las costumbres de los humanos muchas veces no son firmes y decae por medio de las fallas de la disolución de sus principios, la ofensa a Dios y constituye pues una ofensa a Dios todo en la negación hacia Dios, que es el pecado. Por tanto, se corrompió el hombre y el diluvio tuvo que venir como una sentencia para purificar nuevamente a la humanidad. Dios permitió que un diluvio terminara con la humanidad y solo se salvara Noé como principio y símbolo prematuro de un Salvador que vendría en lo futuro, Jesús, el Hijo de Dios encarnado para salvación nuestra. Dios nos creó el hombre y la mujer para que fuéramos felices, pero su desobediencia se ha alejado del paraíso. Noé fue el escogido con las especies que le ordenó guardar en el arca para seguir su creación. El diluvio fue un castigo de Dios que le hizo a su pueblo, pues por tanto pecado que estaban cometiendo en esos tiempos, y iluminó a Noé que hiciera la barca con su familia, su esposa, sus hijos, y con especies, con un ejemplar de cada especie, pero formándolo parecido. ¿Ustedes creen que realmente el diluvio vino como un castigo de Dios o más bien como una oportunidad que Dios le daba a su pueblo para que avanzara en ese camino de salvación? Creo que más bien era la oportunidad que le daba al pueblo de la salvación. El Señor estaba completamente feliz por la creación. Entonces quiso salvar lo que él había hecho en Génesis.
De las plagas de Egipto, ¿qué recuerdan cuando en el libro del Éxodo escuchamos esos bellos episodios en los que Yahvé anuncia plagas sobre el pueblo de Egipto? ¿Qué finalidad tenían estas plagas por parte de Yahvé con respecto al pueblo de Israel? Dios, ante el obstinado de los faraones y que muchas veces se resistían a que el pueblo abandonara al pueblo oprimido, que era el pueblo de Israel, permitió que llegaran estas plagas, pero los faraones en un principio no le dieron credibilidad, pero al volver y a insistir ya en la negación de facilitar la liberación del pueblo de Israel, se repitió por 7 veces hasta cuando el último de las plagas fue el perder el primer primogénito, que el ángel exterminador llegó a cumplir la sentencia de que el mayor de todos los primogénitos muriera, tanto en los hombres como en los animales, y así convencer y vencer la obstinación de los faraones para darles la liberación al pueblo oprimido. O sea que las plagas fue como una estrategia de Dios para que los faraones dejasen salir al pueblo de Israel. Para como hacha sentir en su desobediencia, pues lo que Dios no castiga. Dios, nosotros mismos nos provocamos los castigos cuando desobedecemos sus mandatos. ¿Qué otro aporte hay acerca de las plagas de Egipto? Entonces, pasemos a lo que ustedes tengan de referente acerca de los reyes en Israel, los profetas y los jueces. Vamos a dar un aporte breve acerca de estas 3 grandes ramas que fueron esenciales dentro de la historia del pueblo de Israel, como lo fueron, lo repito, los reyes, los profetas y los jueces. ¿Qué diferencia encuentran entre los reyes, los profetas, los jueces? ¿Qué similitudes o qué papel cumplían estos en el pueblo de Israel? Los reyes era el ser que comandaba o gobernaba el pueblo de Dios. Y los jueces, los que hacían cumplir la ley y la ejecutaban también. Y los profetas, los que anunciaban y denunciaban las circunstancias vividas y obras del ser humano por esa época. ¿De qué reyes se acuerdan ustedes que hable la Biblia? El rey David, el rey Salomón y el rey. ¿Y cuál de esos reyes creen ustedes que fue el mejor rey que tuvo el pueblo de Israel? Bueno, dicen que David y Salomón. Salomón era hijo de David. ¿Por qué David? Porque él fue el inspirador que inspiró tanto los salmos, que se entendió, o sea, él adoraba, o sea, fue inspirado tanto por Dios que tengo entendido que él es el autor de los salmos y que adoraba a su rebaño. Salomón, ¿por qué Salomón fue el mejor rey del Antiguo Testamento?
Salomón, porque hizo progresar el pueblo de Israel y construyó el templo y otras obras que él ejecutó en su gran disposición como ordenador, gobernador y a la vez director de esa época. Gracias a cada uno de los socios del movimiento secular que nos enriquecen con sus conocimientos, que nos comprometen también con cada uno de ellos a seguir profundizando en el estudio de la Sagrada Escritura, no solo aplicarla a la vida diaria, sino a interpretarla, a entender ese mensaje divino, ese mensaje de salvación dado desde el Antiguo Testamento a través de todas las fases o etapas del pueblo de Israel y que se culminan en la persona de Jesucristo, nuestro Salvador. Muchas gracias, Dios les bendiga. Amén.